Buenos días. Les saludo desde la Universidad de la Singularidad y las Ciencias de la Complejidad. La materia es operatividad del proceso enseñanza-aprendizaje. En la sesión de hoy estudiaremos las herramientas para una gestión híbrida. Soy la catedrática Elizabeth Becerril Díaz, especialista en educación, y les recuerdo que esta materia se evalúa en conjunto con la doctora Mónica. La posibilidad de trabajar en espacios virtuales nos abre una gama inmensa. Por ejemplo, en esta presentación podemos ver que nos hemos trasladado a otro lugar geográficamente diferente. Desde aquí puedo estudiar geografía, pero también biología. ¿Qué formas vivientes hay? ¿Qué características tienen? ¿Cuál es su hábitat? Podré estudiar historia. ¿Qué pobladores hay? ¿Qué características tienen? Si hay alguna actividad económica o no. ¿Qué tanto tenemos que preservar este tipo de lugares? Derecho. Puedo inventar una historia de un poblador que vivía y las características que tenía, invitando a literatura, o hacerlo en una segunda lengua, dando opción al inglés o al francés. Esto al formarse tuvo condiciones geográficas, pero también físicas, porque estas estructuras se dan por el movimiento de capas y placas tectónicas. Entonces, la riqueza que tenemos es muy amplia. Puedo estudiar la química, lo que son las distintas capas del cañón y ver qué compuestos tiene a partir tan solo de una imagen. Esto lo podemos hacer tanto en una clase presencial como en una clase virtual. Por eso es una herramienta de gestión híbrida. Me voy a ir con la parte de Google Classroom. Google Classroom es una de las herramientas. En Google tenemos donde están los 9 puntitos, si le damos clic, se despliega esta ventana. En esta ventana tenemos muchas herramientas. Tenemos Drive, tenemos el correo electrónico, el Gmail, los documentos, que sería el equivalente a Word, las hojas de cálculo, que es el equivalente a Excel, presentaciones, que es nuestro PowerPoint, un calendario que me puede marcar qué es lo que tengo que hacer, conferencias con Meet, los contactos. En particular, vamos a ver qué tiene Google Classroom. Recordemos, ¿qué es operativizar? Es dar marcha a la fase mecánica, es decir, ponerlo en operación. Es la práctica, es seguir la secuencia para que se pueda realizar. ¿Cómo operativizo las recetas de cocina? Primero las conozco, las comprendo y las empiezo a ejecutar. Y a medida que las ejecuto, voy teniendo mayor facilidad con las mismas. Estoy operativizando. Pues Google Classroom no es solo una serie de imágenes. Tengo que ver qué es, cuál es mi objetivo y por qué organizar. Cuando le damos clic, tenemos la opción apuntarse en una clase o crear una clase. Si yo me apunto en la clase, tomo el rol de alumno. Si yo creo una clase, estoy en el rol del maestro. Aquí les puse una flecha. Dándole clic, se despliega una ventana que es crear una clase. Le tengo que poner un nombre a mi clase. ¿En qué sección estoy para que el alumno se pueda ubicar en qué materia? Y me da la posibilidad de un aula. Al darme un aula me crea un código, ese es el que yo le paso a los alumnos para que puedan ingresar a la clase y hacer uso de todos los recursos que se tienen. También me da un enlace en Meet. Al darme un enlace en Meet, puedo tener acceso a una conferencia. Les recuerdo, planear es saber la materia que yo voy a impartir, tener unos objetivos de aprendizaje, tener un contenido que es el que les voy a enseñar y el cómo. Lo que está cambiando en una planeación híbrida es el cómo lo voy a hacer, porque tengo muchísimos recursos
Las estrategias y las técnicas no cambian. La metodología es la que va a tener una transformación y sobre todo los recursos. Google Classroom me permite organizar lo que yo voy a dar de clase con los alumnos de una manera más visual e interactiva. ¿Qué les voy a enseñar? Por un lado, estoy poniendo mi programa, el que me están dando, del lado izquierdo, y del lado derecho les estoy poniendo las opciones del Google Classroom. Vamos a trabajar, por ejemplo, en la materia de historia. Puedo trabajar cualquier materia. Yo aquí tengo 5 bloques de aprendizaje. La materia es historia. Aquí pongo Historia de México 1. Voy a trabajar el bloque 1 y 2, que son las secuencias. Y como podemos ver, tenemos el trabajo en clase. El trabajo en clase, si yo le doy clic, se despliega una ventana. En esa ventana tengo las tareas. Puedo poner cuestionarios, preguntas, materiales o reutilizar una publicación, algo que ya había hecho, que había construido y quiero volver a implementar. Esto son las actividades, esto lo hacíamos normalmente. Esto no es la parte extraña. Lo nuevo es que lo tengo que hacer de manera virtual, pero las actividades las tenía que desarrollar con anticipación cuando hacía mi planeación, tomando en cuenta qué competencias quiero desarrollar en el alumno y las habilidades socioemocionales. Como podemos ver aquí, vienen las personas, los alumnos, y hasta tengo la posibilidad de establecer las calificaciones de la materia. ¿Qué enseñar? Regreso a mi programa y veo, quiero un trabajo colaborativo. ¿Qué es el contenido central? Ok. En el aula podía hacer equipos. Aquí también vamos a ver cómo se van haciendo los equipos. Conforme voy planeando, tengo que proveerlos de materiales. La ventaja es que aquí rompemos totalmente las barreras. Podemos darles muchísimo tipo de materiales. Aquí me pedían la comprensión del pasado y correlacionarlo con el presente, regional y de manera local, las fuentes y pruebas como herramientas para la explicación de la historia. Tenía como eje comunicarse y relacionarse con los demás, pensar históricamente. Bueno, como material de apoyo para el alumno, puedo hacer un recorrido virtual por el Instituto Nacional de Antropología, por el Museo de Antropología y de Historia, por Toluquilla, para abordar la parte de la localidad y permitirles ver qué es lo que estudia el antropólogo y el historiador. Los enlaces, de esta manera estoy iniciando con el abordaje de un pensar históricamente. Bueno, ¿de dónde surge esto? ¿Por qué surge? ¿Qué es lo que estamos encontrando? En esta parte del cómo enseñar, igual que en la planeación normal, yo tenía un objetivo del tema. Aquí en este caso es establecer a la historia como un proceso generador de su propia identidad que mediante el carácter científico de la misma le permite reflexionar sobre la diversidad de posturas en la interpretación y estudio de los fenómenos históricos de acuerdo a las características e impacto que genera en su entorno, favoreciendo su propio pensamiento crítico. Tomo 2 videos de YouTube, uno de polisemia de la historia y otro de la historia como disciplina. Viene la actividad. Con la información de los 2 primeros videos, elabora un organizador gráfico, piensa crítica y reflexivamente, y después piensa en las ilustraciones que les daría al tercer video. En el tercer video le falta totalmente la parte ilustrativa.
Entonces, están pensando, se están expresando y se están comunicando. Lo están haciendo de una manera autodidacta. Estoy trabajando 4 competencias. Como podemos ver en el lado izquierdo, me da Google Classroom la posibilidad de meter un enlace, un archivo, como para que ellos lean, o un video de YouTube. También me da la posibilidad de interactuar con Drive. Más adelante veremos a Drive. Puedo examinar. Para ello utilizo los formularios. Un formulario me permite la posibilidad de hacer un examen y se califica. Pongo la pregunta, puedo dar opciones múltiples, una sola opción, falso y verdadero, una escala de Likert, dependiendo de lo que yo esté queriendo evaluar, si quiero una respuesta corta y dar una fecha. ¿Cuándo se va a realizar y qué tiempo tienen los alumnos para poder realizar el examen? Me encanta por lo siguiente, no solo me da la posibilidad de calificar, también me da la posibilidad de investigar, ¿sí? Porque a partir de las preguntas yo puedo ver en qué porcentaje lo están logrando o no. Les recuerdo, cuando yo evalúo, si en una pregunta salen mal, me están diciendo o no lo comprendieron o no estuvo bien explicado. Y puedo trabajar ese tema en particular. Para el área de investigación, olvídese, puedo dar mi marco teórico y tener un fundamento cuantitativo de lo que estoy evaluando. Lo que vemos en pantalla, yo les hice un examen para medir las habilidades socioemocionales en la contingencia. ¿Cómo están viviendo ahorita en la contingencia del COVID? Las emociones positivas y negativas. Y aquí puedo hacer todo el análisis. Desde el punto de la investigación es fantástico la posibilidad de los formularios. Tengo un pizarrón. Ham es un pizarrón interactivo. Es como tener el pizarrón electrónico. No todas las escuelas contaban con un pizarrón electrónico. El pizarrón electrónico lo tenían algunas escuelas y les permitía a los niños y a los jóvenes estar interactuando, llamar videos, poner presentaciones. Ham me da esa posibilidad. Puedo con una tableta y un bolígrafo especial ir marcando como para que ellos vean. Aquí tengo el bolígrafo, pero también puedo añadir archivos, imágenes. Es ese pizarrón electrónico. Y esta es de las opciones que yo tengo con Google como pizarrón electrónico. Drive es una de las aplicaciones que a mí me gusta más porque me permite trabajar con otros investigadores de otros países y podemos trabajar un texto conjunto cuando cada quien tiene tiempo. Lo único que establecemos son escalas de colores. Uno de los investigadores puede estar escribiendo en verde, yo en azul, otro en anaranjado. Y cuando estamos de acuerdo con el texto, ya lo pasamos en negro. Podemos ver a qué horas entra el otro y poner pequeñas etiquetas donde hacemos comentarios. Lo mismo puedo hacer con los alumnos y puedo construir un portafolio de evidencias con archivos, videos. Puedo calificar, me permite la opción con las hojas de cálculo y poder saber qué calificación tienen y cómo van, qué progreso. Aquí trabajan en equipo, porque cada chico escribe en el espacio de tiempo que puede. Y yo puedo ir checando qué han hecho, cómo lo han hecho, quién ha escrito o quién no ha escrito, y tener un control y monitoreo de las actividades realizadas por los alumnos en sus distintos espacios de tiempo. Como podemos ver aquí dice, por ejemplo, compartir conmigo, hago el documento y pongo con quienes lo comparto. Ver cuáles son mis archivos destacados y hacer a su vez carpetas para que me sea fácil revisar. Puedo meter videos, los exámenes. Puedo tener también Google Classroom aquí
y poder ver los avances, los tablones, las materias que tengo previamente diseñadas. Las apps también son una herramienta que puedo utilizar. Pueden estar en el celular o en la computadora. Aquí les presento idiomas. Siempre los idiomas nos causan conflicto. Vivimos en un continente donde hablamos español y deberíamos hablar 4 idiomas. Existe Brasil, habla portugués. Está Canadá, habla francés y las Guyanas. Estados Unidos inglés y nosotros español. Y no los hablamos. Nos quedamos con esa parte regional y no abrimos el pensamiento. Secundaria y preparatoria deben hablar más de un idioma. En primaria puedo establecer como Duolingo. Duolingo es una app gratis y puedo aprender cualquier idioma. Aquí les puse cómo se despliega el idioma que quiero aprender. Viene por niveles, son 5 niveles y como está diseñado para niños y jóvenes, ganan coronas, ganan diamantes conforme van avanzando. Viene, ¿cómo suena? Vienen las preguntas, les dice si la solución es correcta, arman palabras, construyen frases, se las dan en español, ellos las ponen en el otro idioma, seleccionando los sustantivos y verbos. Ahí estoy estudiando gramática, pero también procesos mentales de inducciones y deducciones. Les da su progreso y les da diamantes, van ganando cofres de tesoro y van juntando. Para un niño esto estimula grandemente y es una app, no tiene costo y puedo usarla para que ellos estudien idiomas. Hay apps de matemáticas donde puedo estar interactuando con ellos. YouTube es un mundo de posibilidades. Nos da la posibilidad de viajar de un punto a otro. ¿Cuánto me costaría un boleto para ir a la India y para visitar el Taj Mahal? Muy caro. Con YouTube puedo viajar, puedo insertar los videos en Google Classroom o simplemente llevarlos. El trabajar de forma híbrida me permite una riqueza que no habíamos contemplado. De hecho, esto lo puedo trabajar en clase jalando los videos o en entornos virtuales y llevarlos a Stonehenge, Inglaterra, a la India o a cualquier punto que no podremos accesar por el costo que tiene y mucho menos llevar a los alumnos. Con estas herramientas es fácil. Yo los invito a que jueguen primero ustedes con ellas y con las posibilidades y luego las transporten al aula. Los tutoriales. La gente hoy aprende cocina, a poner uñas, a maquillarse, a vestirse, a crear ropa por medio de los tutoriales y en el área de matemáticas pueden ver tantas veces como sea necesario el tutorial para entender el punto exacto. Le dan clic, se pausan y ven qué es lo que estaba explicando el maestro. En una clase normal no, es un explicar del maestro, hay que poner atención y no le podemos decir pausa. No entendí cómo derivó, no entendí cómo integró esa función. Aquí sí, aquí puedo poner una pausa y a partir de ahí permitir al alumno aprender al ritmo que cada quien tiene y con su estilo. Los videojuegos, sí, los videojuegos son una riqueza y puedo trabajar. Ahí les puse el de Age of Empires. Puedo ver cómo se gesta una civilización, cuáles son los conflictos. Puedo trabajar derecho, economía, historia, política, sociología, antropología. Puedo inventar una historia, literatura. Y que tengamos el piensa y crítica reflexivamente, se expresa y comunica, toma decisiones a partir de lo que está viendo. No todos los videojuegos son una barrera que no me permite el aprendizaje. Me permite el desarrollo de ciertas habilidades. Cuando ustedes están acomodando bloques, están trabajando con sus propias estructuras mentales. Sí, tengo que escoger el videojuego en base a la edad
del niño y lo que yo estoy pensando como un aprendizaje, que quiero que aprenda, como quiero que lo aprenda. Las plataformas educativas, los llamados módulos. Tenemos muchos, también está Chameleon, Lifter, y a partir de ellos viene un desplegado. ¿Podemos innovar? Claro que podemos innovar. Claro que puedo crear mi propia plataforma educativa, pero ya tengo los recursos. Al tener los recursos, simplemente es esta parte de instrumentarlos. Ya que los instrumenté, practiqué con ellos, interrelacioné, va a ser mucho más simple que yo empiece a innovar. Las herramientas ya están. Ya podíamos trabajar con esas plataformas como Edmodo. Edmodo me permite interactuar con otros docentes, ver qué técnicas les funcionaron, aplicar también exámenes. Google Maps. Me encanta Google Maps porque todo el mundo está al alcance y sin necesidad de gastar. Puedo hacer un recorrido, escoger un país, un estado, ver qué tiene, cuáles son sus calles, más allá de la hidrografía, flora y fauna, puedo estudiar las relaciones sociales, puedo desde luego hacer cálculos. Aquí tenemos otra que es la primera vuelta al mundo, puedo estudiar cómo llegó el hombre de Europa a América, cuáles eran las rutas e interactuar con ellas, sus posiciones y verlo a un nivel más profundo de geolocalización. Con Google Earth salgo del planeta. ¿Qué estructura tiene? ¿Cómo va? ¿Por qué se puede construir o no ahí? Parte del aplicar el conocimiento es esto. Un alumno aplica un conocimiento cuando le es útil. Es útil cuando yo puedo ver lo que tiene, con qué recursos cuento, cuáles son sus problemáticas. Esta herramienta es gratis, ya la tenía a mi disposición. Podía haber hecho mi clase muy interactiva presentándolo en el salón de clase. Hoy, dejar que mi alumno explore totalmente, desde que gire el planeta, los continentes, que tenga una conceptualización y se ubique en su espacio, tiempo, comprenda que es parte de un todo, cómo se da ese desequilibrio y abrir un mundo de posibilidades para los alumnos, donde ellos se vuelvan exploradores, donde ellos quieran aprender. Si mi alumno quiere aprender y le doy los medios, puedo generar ese conocimiento, pero desde una automotivación. Podemos construir viajes, puntos. Aquí puedo aplicar matemáticas, puedo triangular, puedo aplicar física, economía, literatura. Es un pretexto fantástico Google Maps. Pero también tengo objetos virtuales de aprendizaje. Estos objetos virtuales de aprendizaje, algunos ya están construidos. ¿Los podemos construir? Sí. De hecho, en este recorrido que hemos hecho, vemos que los insumos ya están. Es interactuar con ellos. Para interactuar, pasemos a uno de los objetos virtuales de aprendizaje que tengo aquí para ustedes. Voy a seguir jugando con la parte de historia. Los voy a meter en un contexto maya. Quiero que descubran qué es lo que hace el historiador, cuál es esa parte. Y lo voy a hacer por medio de este objeto virtual de aprendizaje. Este lo diseñé con la colaboración del maestro Marco Antonio Martínez Barrios, que es diseñador gráfico, y un material de la Universidad de Puerto Rico, que a su vez venía de Utrecht. Vamos a ver, este contexto se llama
los mayas. Viene una estela, está en un ejecutable, sí, y también está en un PDF como para que los alumnos lo tomaran en clase y pudieran ver esa parte de las hojas de papel donde escribimos o en PDF donde hoy damos cuenta de esa virtualidad. Vemos un templo, habla un poco acerca de los mayas y viene la primera actividad. Viene lo que es Mesoamérica y una cuadrícula. En esa cuadrícula ellos van a poder calcular y estimar distancias. ¿Dónde se dieron? ¿Cómo se dieron? Como parte de esta civilización. Viene mi primera aproximación. La cultura maya es rica por todo su avance científico. Aquí puedo trabajar. Ellos, su base numérica era el 20, y en esa base numérica, 20, los puntitos iban de 5 en 5, cuando ya estaban, hacían una barrita, 4 puntitos, el quinto puntito, para no poner 5 puntitos, ponían la barra significaba 5, iban sumando. ¿Por qué 20? Porque tomaban los dedos de sus manos y los dedos de sus pies. Nos ponemos a trabajar como un sistema que vayan prediciendo y se van a dar cuenta que van de 20 en 20. Son potencias. Aquí estoy trabajando la parte de álgebra y la parte de los sistemas numéricos. Esto lo puedo emplear en secundaria y en preparatoria. La posición, qué valor toman con respecto a la posición, el sistema arábigo, que es el que nosotros tomamos, nosotros solo tomábamos los dedos de las manos, y el sistema maya, que es la aportación. Ellos toman los dedos de las manos y de los pies. Los hindús también estaban descalzos, también tenían chanclas, pero ellos no tomaron en cuenta los dedos de sus pies. Los mayas sí. Y sobre todo el cero, que es una de las aportaciones más fuertes a la humanidad. Les puedo poner una historia. Aquí podemos observar que están las fechas, porque aquí está incluido el sistema de numeración en esta estela. Aquí les preguntamos, ¿qué pasó con ave jaguar y cráneo enjollado? Una lucha que hubo. Puedo invitar a la literatura para que creen las disputas existentes entre ave jaguar y cráneo enjollado. Vemos las estelas. Las estelas narran sucesos. Está invitada desde luego historia y antropología. Aquí vemos la parte de la secuencia de las fechas cuando se estaban dando los eventos. ¿Por qué estamos haciendo esto? Para entrar a la parte de historia de lo que está haciendo el historiador, cómo lo desarrolla. Estaban las estelas, están los glifos, y cada uno es un correlato del tiempo y tiene un significado. Y aquí podemos ver cómo lo estructura. Estoy trabajando procesos mentales con los alumnos. Vemos la fecha donde lucharon ave jaguar y cráneo enjollado. Nos vamos a las ruinas arqueológicas. Con los videos puedo abrir toda una puerta para que ellos estén interactuando con esas excavaciones. En estas excavaciones podemos ver alfarería, restos humanos, de animales, desechos, restos de ropa. ¿Por qué usaban esa ropa? ¿Qué características tenían? ¿Con qué animales convivían? ¿Qué utilizaban para comer? ¿Cuál era su basura? ¿Cómo hemos generado basura? ¿Y qué importancia tiene esto? Formalizo más, vamos a las tablas. En estas tablas van poniendo los porcentajes. Está invitada estadística, está invitada lo que es probabilidad. Podemos crear historias, como les decía. ¿Por qué se vestían así? ¿Qué función tenía la ropa? Los guerreros águilas y los guerreros jaguares tenían una jerarquía muy alta. Vamos sobre vasijas, la distancia que hay entre ellas, vamos formalizando cada vez más, y
En este punto ya trabajé geografía, historia, matemáticas, antropología, literatura y qué competencias estoy desarrollando. Piensa crítica y reflexivamente, se expresa y comunica, aprende de forma autónoma. Puedo trabajarlo en equipo. A ver, seguimos explorando este objeto virtual de aprendizaje, sigo con las ruinas arqueológicas y a partir de aquí, de trozos de vasija, ¿cómo se reconstruirían? Si tienen o no tienen asa. ¿Cuántas tienen asa? Bienvenida álgebra. No sé la altura y no sé la distancia. Solo sé el tipo, si fue jarra, fuente, platón o plato, pero lo puedo deducir por medio del radio y la altura que tiene a partir de los trozos de las vasijas. Las puedo generar. Entonces, álgebra sí estaba más cerca de lo que parecía. Puedo hacer la abstracción, hago el modelo y empiezo a poner la fórmula. Este es un objeto virtual de aprendizaje que me ha permitido que el alumno desarrolle sus competencias en base a una problemática que puede tener en su cotidianeidad. Les recupero un poco de información. Vemos que Google Classroom me da la posibilidad de plasmar mi planeación con elementos interactivos. Puedo tener todos mis documentos y portafolios de evidencia en Drive, los videos de YouTube y los tutoriales dan esa interacción con los alumnos. Tengo Jam, que es mi pizarrón interactivo, los objetos virtuales de aprendizaje. Tengo Google Maps, Google Earth. Tengo plataformas educativas donde puedo tener los elementos. Desde luego evaluar con lo que son los formatos y formularios. Puedo hacer evaluaciones cualitativas y cuantitativas y puedo darme el lujo de tener un espacio de educación. Las apps no solamente son las que utilizamos para poner emoticones, podemos transformar, puedo poner a mi alumno a envejecer, a rejuvenecer y a partir de ahí hacer preguntas que lo cuestionen y lo hagan pensar. Le puedo enseñar idiomas, puedo enseñar matemáticas a través de las apps. Si bien con la computadora tengo más recursos, hoy con los teléfonos inteligentes gestiono ese aprendizaje, es una gestión y puedo interactuar con ellos. ¿Debo practicar? Sí. Ese trabajo no solo es del alumno. Como maestro voy a interactuar con esos materiales para así instrumentarlos en el aula. Me amplió el número de recursos, ya los teníamos. Como vimos en el video anterior donde les di el contexto, el video número 1 lo que hice fue un encuadre. En ese encuadre veíamos la realidad. Esta es la realidad, no es una nueva normalidad. Este es el entorno real que tengo, tiene muchas posibilidades, sí, ya lo podía haber utilizado en una clase normal en el aula, con un pizarrón interactivo o con mi proyector para que el alumno viera y yo le diera la explicación, o gestionarle todos estos recursos. Al gestionarle todos estos recursos, tengo la alternativa de enriquecer el aprendizaje y que el alumno realmente esté motivado con él mismo y quiera interactuar, pero de una manera que le da la posibilidad de hacerlo en su tiempo. No todos maduramos a la misma velocidad, no todos aprendemos a la misma velocidad. Hoy es una oportunidad, aunque no lo parece. Puede repetir el alumno tantas veces como lo necesite para llevarse ese aprendizaje. Es muy motivante
que podamos interactuar con estos medios. Y no lo habíamos visto como una posibilidad, lo veíamos como algo remoto o algo que no queríamos accesar. Y no queríamos accesar porque nosotros mismos no nos hemos dado la oportunidad de jugar con estos medios y aprender. El conocimiento se co-construye, no es único. Siempre lo hemos co-construido, pero hoy hay que construirlo con el otro, con el alumno. El alumno y el maestro hoy aprenden juntos. Sí tenemos más experiencia, tenemos cosas por aportarles que ellos no han vivido, pero precisamente por eso partamos de los conocimientos cotidianos que tienen los alumnos y a partir de ahí enriquezcamos esos conocimientos. Por mi parte, es todo con respecto al segundo video. Vamos a profundizar en otras herramientas y en otras posibilidades que tenemos para operativizar ese proceso de enseñanza, aprendizaje. Les recuerdo que las actividades de la evaluación estarán a cargo de la doctora Mónica para que estén muy pendientes de las mismas. Y bienvenidos a la virtualidad. Esta es la realidad actual.